un tremendo sismo en Haití. 7.2 grados Richter sacudió Haití. De los países más pobres del mundo, pero el país más pobre de América, de toda América. En 2010 también sufrieron un terremoto. Más de la mitad de la ciudad, del país, destrozado. En esta ocasión no fue la excepción. Hasta apenas ayer, hasta apenas el día de ayer, al cierre de esta investigación, de esta información que recopilé, iban 1,450 muertos. ¡Qué barbaridad! Sí me acongoja mucho, porque uno pensaría que están muy lejos de Dios, que Dios no los ama, no los escucha, y muy lejos de eso, ¿no? Pero bueno, la intención de esto, de que yo quiera mencionarlo, es que debemos rezar por nuestros hermanos en Haití. Y de otro lado, de cualquier lado, en este momento, Haití necesita de nuestra oración. Hace unos meses, un par de meses tal vez, asesinado su presidente. Muchos sufrimientos acogen a Haití, políticos, económicos, ahora de catástrofes naturales. Y te voy a decir algo. Hace muchos años, yo creo que unas 2 décadas, 3, ojalá y me pudiera corregir a alguien si lo sabe, para tener el dato preciso, pero sí, sin, alrededor de 2 décadas, 2 décadas y media, el presidente de Haití en ese momento consagró Haití al enemigo. Te va a sonar increíble, pero así fue. Por su presidente, este mandato que de alguna manera lo permite Dios o lo manda Dios, presidente de esa nación, consagró a Haití al enemigo. Uno de los países también, Haití, con mayor número de práctica de brujería, de hechicería, chamanismo, brujería negra, severa, fuerte. Muchos, bueno, aquí los primeros pobladores de Haití vienen del África, esclavos de los franceses. Y entonces la brujería africana es de la más pesada y siguieron con esas costumbres. Y sí, muy sincrético ya también con la religión católica, el cristianismo, etcétera, pero muy arraigado aún estas creencias paganas tremendas. Y así entonces el presidente, repito, hace unos años, muchos años, bueno, ni tantos, pero como 2 décadas, consagra al país al enemigo. Debemos orar fuertemente por este país hermano, por sus habitantes, por la conversión. Pidamos la intercesión de la Virgen para que les conduzca al encuentro de su hijo, que conozcan a su hijo. Les llueve sobre mojado. Ah, y lo peor de todo, y que ya estoy a punto de llorar. Hay una tormenta tropical que está a punto de acercarse, se está acercando a Haití. La tormenta tropical Grace. Recemos para que no se vuelva huracán. Casi 1,500 muertos, y a punto de llegar esta tormenta tropical. De verdad que uno diría, Dios, ya, por favor, no voltea a otro lado. No es
créanme que es por falta de amor de Dios. El presidente, de manos de su presidente, de su mandatario, fue consagrado el país completo al enemigo, al maligno. Está haciendo las suyas. Se lo está cobrando. Está feliz. Y quiero, precisamente quería yo hablar de esto también ligado a lo siguiente. Miren, hay algunas escenas del sismo. Pero lo quiero ligar con lo siguiente. En México estamos librando una batalla espiritual muy fuerte. Y aquí te muestro cómo es que el presidente de México, que algunos siguen sin reconocerlo y lo niegan, hizo una consagración en el Zócalo, al centro de la ciudad, cuando inició su mandato, con chamanes, con ritos indígenas. Es que no fue una consagración. Bueno, pues tú podrás decir lo que gustes. Con desconocimiento puedes decir lo que se te pega la gana. Si has estudiado, si te consta y sabes, no podrías negarlo. Fue una consagración. Y ahora sigue insistiendo el mandatario mexicano en ensalzar la cultura indígena, prehispánica de Tenochtitlán. Oye, mira que, pero pues sí, de ahí venimos. No solamente, perdóname, pero yo no soy indígena y no es porque me ofenda, ¿eh? No, 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 no. Pero México no es indígena. Es una cultura mestiza. Y si somos lo que somos, es por esa mezcla de lo indígena y lo español. Bendita mezcla. Pero, y lo voy a hacer aquí más grande. Ensalzar, recordar sacrificios humanos, casi venerarlos, incluso pareciera que el propio presidente quisiera volverlos a hacer. Ahí viene pues un cartel. Los mexicas alimentaban con sacrificios humanos a Huitzilopochtli, dios de la guerra, a Tlaloc, dios de la lluvia, para calmar su ira y evitar que destruyeran al mundo. Sacerdotes arrancaban el corazón aún latiendo de sus víctimas con un cuchillo de obsidiana. Limpiaban los cráneos y les abrían grandes agujeros a ambos lados para deslizarlos sobre un poste de madera. Los colocaban en un Zompantli, un enorme estante de cráneos frente al templo mayor. Ustedes saben que ya existen ahí las ruinas del templo mayor precisamente en el centro histórico. Tras años de exposición al sol y la lluvia, los sacerdotes convertían las calaveras en máscaras y se los colocaban en las dos torres de calaveras que flanqueaban al Tzampantli. Los cráneos eran las semillas que garantizarían la existencia continua de la humanidad. Los Tzompantli llegaron a albergar hasta 13,000 calaveras. Y este tipo de rituales, prácticas, el presidente de México intenta, yo no te voy a decir, ahí sí, fíjense, pues exagerada y sin conocimiento de causa, quisiera repetirlos, bueno, pero con sus declaraciones
con esto de que recreó, hizo una maqueta en el centro histórico de lo que fue Tenochtitlán, y estas declaraciones verdaderamente absurdas. AMLO se compromete a que no vuelva a ocurrir ninguna conquista como la de Hernán Cortés hace 500 años. Y dice, la conquista fue un rotundo fracaso, dice AMLO. ¿Perdón? ¿Un rotundo fracaso? Híjole, estoy a punto de que me cierren el canal o me lo censuren. Pero esta persona inepta, ¿cómo puede decir que fue un fracaso? Él no estaría vivo. Él no es un indígena. Él es mestizo, en principio. Y fracaso, tener a la Madre de Dios entre nosotros, gracias a esa conquista, México, América, conoció a Cristo. Conocimos a Cristo. Y este señor dice que es un fracaso. Quería unir este tema con el de Haití. Porque si no es que a México, porque por supuesto que no lo deseo. Temo por México. Pero las catástrofes que pueden venir porque este señor ignorante consagra nuestro país en nombre de todos los mexicanos al maligno. Esta es tierra de María. ¿Por qué lo seguimos permitiendo? ¿Y por qué decimos que qué importa, que no tiene nada de malo? Apenas hace unos días también se profanó la Basílica de Guadalupe. Entraron chamanes y con incienso que no es del ritual litúrgico, sino el incienso de adoración pagana a los dioses, ya sea Tlaloc, Huitzilopochtli, como se llamen, dentro de la Basílica de Guadalupe, con esos inciensos, con el caracol, sonando el caracol a los 4 puntos cardinales, que esto es una invocación a los dioses, por si tú no lo sabes. Frente al altar y con un ministro, con un sacerdote oficiando. Dios bendiga a México y Dios nos proteja de este tipo de personajes, porque nos puede alejar de Dios, no porque Dios lo desee, sino porque por estos mandatarios, por eso digo que el mandato viene de Dios, o Dios de alguna manera lo permite, que dirijan el destino de un país. Él tiene el poder y la facultad para consagrar al país, a Dios o al enemigo, y lo está haciendo al enemigo. En la imagen que ven es una imagen de la maqueta que hizo hacer en el centro histórico, en la plancha del Zócalo. Y me van a seguir diciendo que no pasa nada y que no son consagraciones, cuando está exaltando las prácticas indígenas de antes. Sí, estoy orgullosa de venir de indígenas, pero también estoy orgullosa de venir de españoles. No soy española, pero tampoco indígena, soy mestiza. Y repito que gracias a ello conozco a Cristo. Y la Virgen está en esta tierra. Qué impresionante que nos esté llevando entre las patas esta persona. Y la verdad lo voy a decir con toda la alevosía.
no es ignorante, sabe lo que hace. Por eso todavía es más perverso y lo seguimos dejando. Queremos vernos como Haití, a lo mejor no está temblando, pero todavía más narcotráfico, cabezas humanas dejadas en palacios municipales, fosas clandestinas con cientos de cuerpos, aborto a diestra y siniestra, celebrando el aborto en todos los estados de la República, queriéndolo en el Estado de México ahora. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esto simplemente es un resultado de este tipo de consagraciones? Tanta violencia. Dios, hecho hombre, murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. No tenemos por qué derramar nuestra sangre por el enemigo, ya sea por prácticas ignorantes, estúpidas, llámese nueva era, brujería o lo que sea, otras prácticas como el aborto, otras como el narcotráfico, como el narcosatanismo. El demonio está feliz porque nosotros estamos derramando nuestra propia sangre por él. Cuando ya hay un verdadero cordero, ofrenda perfecta a Dios, que es su propio hijo. Ya no deberíamos derramar sangre de ningún tipo, con eso nos basta. Ofrecérsele eso al único Dios, ofrenda perfecta, pero no. Vamos a rezar, por favor, mucho por nuestro país, por supuesto por Haití,